22. Y en este breve espacio que me permite mi hermano Pablo intervenir, me gustaría comentar con ustedes, mis hermanos, estas siguientes ideas que consideren ustedes. Vean que creo yo, no sé si ustedes coincidan conmigo, que lo valioso precisamente que nos han heredado nuestros hermanos, de quienes nosotros a su vez aprendimos a tener estas reuniones, es precisamente en este acto colaborativo, porque si se dan cuenta es un acto de colaboración, en el cual todos juntos con el paso del tiempo vamos estudiando lo que llamamos los evangelios de Jesucristo, pero también estudiamos las palabras de los profetas que nos dejaron a través del legado, ¿verdad? Y por supuesto los escritos de Moisés. Y uno, creo que cuando nos preguntan, bueno, ¿qué valor tiene eso? Podría poner precisamente el ejemplo que nos mencionaba el más reciente, ¿no? Que nos mencionaba nuestro hermano Ricardo. Y es que efectivamente, no sé cómo ven ustedes, las situaciones en la vida que se presentan, que indudablemente en el caso de la muerte, pues es una situación inevitable, de alguna manera o de otra, no es un momento que uno quisiera tal vez vivir o tener, pero es inevitable que uno tiene que enfrentar de una manera o de otra. Y creo yo que precisamente a través de los evangelios, lo que hace Jesucristo, pues, por ejemplo, ¿no?, es prepararnos para que precisamente no tengamos esa melancolía que podría anidar en nosotros, porque de todos modos, aunque tengamos esa melancolía, como bien lo aprendimos y lo dedicamos con el estudio del hermano Ricardo, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho podría tener que nos dejásemos inundar de una tremenda tristeza si eso no lleva a nada? Y si algo nos damos cuenta a través de las enseñanzas de Jesucristo, si le ponemos atención, es que Jesucristo siempre nos habla con la verdad y siempre nos habla cosas que puedan ser útiles para nosotros. Porque creo yo, si ustedes, mis hermanos, lo consideran, cuando uno conoce la sabiduría de Jesucristo, pues no es una mera religión, o sea, religión en el sentido de que algunas personas consideran que hablar de Cristo es como de hablar de cosas mágicas o de cosas, pues así como de fantasía, pero en realidad lo que más anhela Jesús es que, y algunas veces dice, ¿no?, que realmente conozcamos la verdad de las cosas y que a través de conocer la verdad seamos libres. Entonces, comentábamos aquí con mis hermanos, mi hermano Jaime y mi hermana Rosalba, mi tía Meche, aquí con nosotros acompañándonos también, antes de venir aquí a Tuxpan, pues de que indudablemente, por ejemplo, en cuestiones de lo que hablaba nuestro hermano Ricardo, son cuentas, como aquí siempre lo hemos comentado, mis hermanos, cada vez que su servidor, o nuestro hermano Jaime, o nuestro hermano Pablo, cada chico, comentamos estos temas, pues todos son una propuesta, ¿verdad? Una propuesta de interpretación, porque, pues en el caso, por ejemplo, de lo que es dormir, ¿verdad? Lo que sería tal como tal dormir, la muerte, pues es algo que solamente va a constar que sucede hasta el día que lo vivamos de manera personal, ¿sí? Solamente hasta ese momento es cuando realmente nos vamos a dar cuenta qué pasa. Pero indudablemente me parece que coincidimos, ¿no?, en lo que nos advierte Jesucristo, de que nos advierte que el valor de la vida es ese valor en el cual tenemos la oportunidad de que nuestras obras se perfeccionen, ¿no? Escuchaba una frase por ahí muy bonita que luego cuando me toque igual se las voy a profundizar más, y esa frase dice: cuando se acaba la inocencia se gana la experiencia. Y me gustó mucho esa frase, fíjense, vuelvan a escuchar: cuando se acaba la inocencia se gana la experiencia. Y creo que eso es algo que Dios nos permite que vivamos, porque si nos damos cuenta, mis hermanos, cuando somos pequeños son totalmente inocentes, pero luego efectivamente esa inocencia se desaparece, pero a cambio ganamos experiencia, y de nosotros depende
cómo usamos esa experiencia. Es ahí donde se viene pues les propongo esta idea, es donde se viene la madurez del fruto del árbol de la ciencia. Debe madurar ese fruto. ¿Y cómo madura ese fruto que ya nos comimos, verdad? Pues con la experiencia, cómo la usas. Adelante, no sé, la palabra de tu hermano Jaime. Sí. Jehová te bendiga y les bendiga, mis hermanos. Bueno, abundando y contribuyendo un poco a esta introducción un tanto forzosa por la ausencia de nuestro hermano Pablito, yo sí quisiera abundar en ese sentido al respecto de la experiencia, pero también quisiera hacer una observación en cuanto a la experiencia personal. Muchas veces está nutrida del mito personal, es decir, de cómo interpretamos las cosas, porque pues desafortunadamente o afortunadamente la Biblia exactamente, o mejor dicho, básicamente es interpretativa. No podemos confiarnos en la literalidad, porque a final de cuentas son hechos que no podemos comprobar, y por lo tanto, si no los podemos comprobar, está sujeto a la interpretación personal de cada uno. Y en ese sentido, pues a final del tiempo el hombre le ha querido dar el sentido que más le conviene. Y yo reflexionaba al respecto de que en las diferentes culturas y religiones del mundo el hecho de la muerte se ha interpretado de maneras muy curiosas, pero todas van fundamentadas a la conservación de nuestra forma de vida. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado y desapegarnos de estas formas de vida, ¿no? De tal manera que pues para los vikingos se van al Valhalla a seguir tomando cerveza y en sus borracheras. Para los musulmanes se van al paraíso, al jardín de las delicias con odaliscas y felicidad y gozo. Para los cristianos pues tenemos la esperanza de un cielo en donde vamos a estar en reposo absoluto, gozando con nuestras familias y conocidos. Para los judíos pues también de igual manera un paraíso, como lo describe el profeta Isaías. Y a final de cuentas, si nos damos cuenta, todo coincide en el estilo y forma de vida que anhelamos y queremos tener en esta tierra. Indudablemente que eso no puede ser. Entonces pues yo aquí sí quería hacer esta aportación nada más para que lo tomemos en cuenta cuando reflexionemos acerca de esto. Que Dios les bendiga. Gracias. Así es, mi hermano. Sí, indudablemente es bien importante, como dice aquí nuestro hermano, pero por eso les digo, es un esfuerzo colaborativo, mis hermanos. Es decir, nosotros vamos, miren, ahora sí que vean cómo estamos cumpliendo en parte lo que estamos cumpliendo lo que nos han enseñado precisamente, por ejemplo, los apóstoles. Vámonos al libro de 1 Corintios 3, ¿sí? 1 Corintios 3, dice, vamos a leer a partir del versículo 11. Del 11 al 15. ¿Leo? Adelante. Ajá. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, él empero será salvo, más así como por fuego. Gracias. A ver, léeme, Rocío, ahí mismo, pero el 9 y el 10, porque se entiende mejor, mis hermanos, si empezamos a leer desde el 9. A ver, porque nosotros, coadjutores, ¿sí? Somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Hasta ahí, hermano. Entonces, si nos damos cuenta aquí en esta carta que escribe precisamente el apóstol Pablo, vean cómo en esta parte de sus escritos, pues él les está hablando a los hermanos, pero vean cómo esta carta también nos llega a nosotros. Dice, él está hablando precisamente de los apóstoles. Dice, nosotros somos coadjuntores con Dios. ¿Y qué significa esa expresión? Coadjuntor. ¿Qué significa? Colaborador, colaboración. Exactamente. ¿Y cómo es esto de que colaboradores con Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo colaboramos? Si nosotros no hacemos mundos, no creamos estrellas, no hacemos planetas, no hacemos seres vivos, pero aún así, aquí dice el apóstol que nuestro Señor nos permite, fíjense, nos permite ser colaboradores con Él. ¿Qué sentido, mis hermanos? ¿Cómo es que nos convertimos en colaboradores con Dios? ¿En qué lo ayudamos, por así decirlo? No porque necesite ayuda, pero ¿en qué manera lo ayudamos? ¿Lo ayudamos? Predicando su santa palabra. Ajá, exactamente, así es. En el instante en que nosotros compartimos con una persona, con un amigo, con alguien, precisamente la palabra de Dios, que la explicamos, nosotros leemos lo que está dicho por Jesucristo, leemos lo que dicen los profetas, nosotros se lo platicamos a alguien, en ese momento nuestro Señor nos permite que seamos colaboradores. Porque nunca alguien les ha dicho, díganme, nunca alguien les ha preguntado, ¿por qué no vienen los ángeles directamente a decirnos el evangelio? Nunca les han dicho, oye, pues si Dios tiene muchos ángeles, pues mejor que mande a Gabriel o a Rafael y que nos enseñe a todos, y estoy seguro que todo el mundo le va a poner atención a los ángeles. No sé si algunas veces han dicho algo así, pero pues nos damos cuenta que ese no es el plan de Dios. No mandó a sus ángeles a que nos estén enseñando, no que nos estén diciendo las palabras de Dios. Mandó a su Hijo, mandó a profetas y a los apóstoles. Y entonces, y si se dan cuenta, cuando Jesucristo habló en su forma carnal. Los apóstoles, como nosotros, los profetas, como nosotros. O sea, le ha placido a nuestro Señor Dios que su palabra sea explicada por nuestros mismos hermanos, inspirados por supuesto por el Espíritu Santo, pero Dios le ha placido que sea explicada la palabra a través de nosotros, no a través de los ángeles. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver? Pues como dice Pablo, Dios nos da este privilegio, ¿no? Que seamos colaboradores con Él, y que eso nos convierte a todos en un edificio que es el que Dios construye, ¿sí? Todos somos, al final de cuentas, apóstoles, profetas, y cualquier persona que colabora se convierte, como dice ahí, en la labranza de Dios, y somos el edificio que Dios construye, porque Él es el que realmente construye todo. Luego dice el 10, conforme a la gracia que Dios le ha dado al apóstol, dice, él como perito arquitecto, se han oído, no sé si han ustedes, no sé si han escuchado a veces esa frase, es que es un perito. ¿Qué significa un perito? No es una perita chiquita, es un perito. Un experto en la materia. Ah, exactamente, un experto en la materia. Entonces aquí Pablo, él mismo se autonombra como un experto, no arquitecto, y porque es un arquitecto, porque vean que el arquitecto va haciendo los planos de algo que se va a construir, ¿no? Entonces aquí nuestro hermano Pablo hace un esfuerzo de hacernos estos planos, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento, porque nos habla nuestro hermano Pablo que él pone el fundamento. Fíjense, no nos confundamos, uno pone el fundamento del mensaje de Dios. Nuestro hermano Pablo, como bien lo ha explicado nuestro hermano Jaime en otros estudios, nos ayuda porque nuestro hermano Pablo puso el fundamento de cómo organizarnos como iglesia. Esa es la diferencia. El mensaje de Dios directamente lo dio Jesús. Hay vuelta de hoja. Pero gracias a Pablo y a Pedro se establecen las reglas para la iglesia, para esta forma en que nos podemos organizar
y esta forma en la cual podemos convivir mientras estamos aquí. Y dentro de la iglesia, mis hermanos, que supo de gente, porque eso es lo que es iglesia, ya hemos aprendido. El templo que está allá en Vicente Barrios, o en Lindavista, o en la aviación, ese no es la iglesia, acuérdense. La iglesia son cada uno de ustedes. Berito, mi hermana Mari Franco, Ruth, Esther, Rocío, Pablo, Telles, Rebeca, Jaime, mi hermana Maribel, o sea, ¿sí me entienden? Janet, Erika, esa es mi iglesia. No las casas, no los edificios. Entonces, se va construyendo, ¿verdad? Nos pone, nuestro hermano Pablo nos orienta de cómo nos podemos organizar, pero dice él, yo compré el arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Exactamente, porque ellos ya no están, pero después que ellos estuvieron, otros han venido sobre edificando en lo que ellos dejaron. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que alguna vez, por ejemplo, nuestro hermano Jaime nos hablaba de esta obra que se llama La Suma Teológica y que nuestro hermano nos recomienda que también estudiemos y que la conozcamos? Como también, por ejemplo, en el caso de los rabinos, ¿no? Ellos habían escrito unos libros y ese esfuerzo, yo al menos así lo veo, mis hermanos, de estas personas en escribir, pues fue su esfuerzo de que ellos consideraron de cómo sobreedificar. Y nosotros, mis hermanos, como dice aquí, otro edifica encima. Pablo pone el fundamento y otro edifica encima, pero también él dice, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces, esto es propio de la lectura y del estudio del Evangelio, que todos podemos colaborar en la manera en que explicamos las enseñanzas de Jesucristo. Esto es lo que Dios nos está permitiendo hacer. Pero por supuesto, como dice Pablo, cada quien mire cómo edifica, ¿sí? O sea, nosotros aquí estamos haciendo lo mismo. Fuimos educados, ilustrados en su momento con sus hermanos, como por ejemplo David Cerezo, Catarina Aguilar, Ramón Báez, pues un montón de nuestros hermanos, ¿no? Pero eventualmente ahora es nuestro momento, y después de que no estemos nosotros, quienes estén harán su propia labor, y cada quien, ustedes mismos, mis hermanas y hermanos, cuando explican estos temas a sus conocidos, a sus familiares, todos estamos colaborando en cómo sobreedificamos, ¿sí? Porque vamos añadiendo. Y en ese esfuerzo, mis hermanos, que es algo que nuestro Dios nos permite, ¿sí? Nosotros tenemos que tener siempre ese cuidado, por un lado, de que siempre hay temas, indudablemente, que debemos manejarlos, como bien dice nuestro hermano Jaime, como una tesis, o sea, decir, bueno, hay cosas que ciertamente no nos constan y proponemos que puede pasar esto, y creo yo, al menos al pueblo particular, tomo esta actitud de que un tema realmente me debe escandalizar. Eso también mucho se lo aprendí a mi hermano Juan Arango. No hay ninguna idea que debiera realmente de escandalizarme, porque todo es una posibilidad, pero indudablemente no perder de vista, como también dice nuestro hermano Jaime, recuerda lo más importante. Al final de cuentas, si nosotros podemos humanizar qué es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, es que no perdamos la fuerza para defender el bien, la justicia, la verdad, la misericordia y el amor mientras estamos vivos. No defendemos a Dios. El Evangelio no está aquí para defender a Dios. El Evangelio está para defendernos a nosotros mismos, para que nuestro corazón no se oscurezca. Porque como él dice, solamente los que limpien sus vestiduras podrán entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es una realidad. El reino de los cielos existe. Y el reino de los cielos viene hacia acá. Eso no hay duda, nadie lo puede parar. Pero la pregunta es, ¿quién quiere entrar? ¿Quién quiere estar ahí? Y sabemos que la entrada es gratuita, que la entrada nadie te la puede impedir más que tú mismo. Entonces, tu boleto de entrada es en la medida que tú aquí pelees por lo que acabo de mencionar.
No peleas por un grupo o por una congregación o por un país, no. Peleas por que el amor, la misericordia, la templanza, la paciencia, el afecto fraternal se mantengan vivos, que no se opaquen, que no se marchiten, porque la guerra que hace el enemigo, a quien mencionamos, es precisamente para que los corazones de los hombres se apaguen y nos convirtamos en seres sombríos, llenos de odio y de rencor, y eso es lo que podría poner en riesgo nuestras almas. Sigamos leyendo entonces aquí mismo en Pablo, dice: nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, siempre recordemos que al final de cuentas las enseñanzas de Jesucristo son el núcleo, y démonos cuenta que siempre las enseñanzas de Jesucristo, que son el núcleo, también están siempre en sintonía con los 10 mandamientos. Se encuentran siempre unidas, están en sincronía. Dice: si alguno edificare sobre este fundamento, es decir, las palabras de Jesús o los 10 mandamientos, luego dice: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Fíjense que es muy interesante cómo aquí el hermano Pablo dice cómo pone como un ejemplo que uno puede sobreedificar en la palabra de Cristo, ¿no? Con diferentes materiales. Y vean que no es lo mismo el material. Primero comienza con oro, plata, piedras preciosas, pero luego menciona la madera, luego menciona el heno. ¿Cómo es el heno? Y la hojarasca. ¿Cómo es el heno? Pues el heno es como un musgo, ¿no? Un musguito. O la hojarasca, que pues es pues la basurita, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el hermano Pablo hace esa, pues ahora sí que dice, ¿cómo cada quien puede sobreedificar de diferente calidad? A ver, nuestra hermana Rocío. Yo creo que tiene que ver con que si alguien te quiere meter un fundamento basado en cosas así como ostentosas, como caras, y así también puede venir gente a sobreedificar o a quererte imponer ideas totalmente contrarias, ¿no? O sea, como que no nos debemos dejar de apantallar, por así decirlo, por ningún otro fundamento, por mucho que te ofrezcan o por mucho que te quieran lavar la cabeza, ¿no? Ajá, gracias, muy buena idea, muy buen punto. Yo también lo que le veo aquí que pone nuestro hermano Pablo es que consideremos que a lo mejor las intenciones de las personas pues no las sabemos, ¿no? Posiblemente alguien dice, yo creo que lo que Jesucristo quiso decir fue esto, ya lo que intenta explicar lo enreda más, tal vez lo hace con intención, tal vez no se da cuenta que lo está enredando. Pero obviamente aquí el apóstol nos dice que hay calidad a veces en lo que uno puede llegar a explicar. Tal vez esa calidad tiene que ver si estudias, ¿no? O no estudias, ¿no? A lo mejor te hacen una pregunta de un tema y en lugar de decir que no sabes, intentas explicar y te enredas tú mismo y empiezas a decir cosas que no te constan, que no sabes, que sucedan. Y por eso creo que hay esa diferencia entre el oro, por ejemplo, que el oro es un metal sólido, que pues tiene su calidad, y la hojarasca, que es algo que se le puede llevar el viento, tal vez precisamente hace referencia a eso, ¿no? A algo que te explican y que no tiene realmente sustento en lo que realmente Jesucristo dice, que sería la hojarasca, o algo que realmente sí tiene sustento porque el que te lo está explicando sí lo estudió. O también, mis hermanos, recuerden que es una corresponsabilidad. Siempre, no sé cuántos de ustedes recuerdan al hermano Ramón, por ejemplo, que es algo que podemos poner como referencia, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que siempre él insistía en los estudios, que los hermanos estudiáramos. Y cuando él hacía preguntas a la congregación, y muchas veces los hermanos se quedaban callados, él se enojaba mucho. Y les decía, no me gustaba que la gente se quedara callada, porque decía, quiere decir que no están estudiando, nos decía, y si no están estudiando yo no les voy a explicar temas más complicados.
Y una vez me acuerdo que dijo algo así como, nunca más les voy a volver a decir este tema. Y yo como estaba chiquito, dije, no, se va a quedar con la verdad, que nos la diga. Pero es que Satán no muy enfadado porque los hermanos se quedaron callados, porque no le contestaban. Bien, mis hermanos, pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes durante este momento breve en el que llegamos nuestro hermano Pablo Pérez Campos, y hasta aquí. Luego seguiremos hablando de estos temas con nuestro Dios guardia. Que Jehová les bendiga y les guarde, y cedo la palabra a mi hermano Pablo Pérez. Que vaya a bendiga. Que os bendiga. Sé que una disculpa por un contratiempo de trabajo, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Una oración rápida para empezar el tema. Gracias, hermanos. Santo, santo, santo es tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra se llena de tu gloria, Dios Todopoderoso. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre bendito, porque me has concedido la oportunidad de llegar aquí, Padre Santo, y reunirme con mis hermanos, y poder compartir, Señor, el alimento que tú me has concedido, y poder compartirlo con ellos, este conocimiento, rogándote nuevamente, Padre bendito, que permitas que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que se nos conceda inteligencia, se nos conceda sabiduría, se nos conceda comprensión, y llevemos, Señor, lo aprendido en nuestras mentes y en nuestros corazones, y lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Rogándote nuevamente, Padre bendito, que así como conmigo has tenido misericordia de permitirme llegar a este altar tuyo, también por aquellos hermanos que tienen tribulaciones, contratiempos, aflicciones, todo aquello que les dificulta congregarse, ese Padre bendito, les permitas los medios y las facilidades para poder congregarse. Gracias, Señor, en el nombre santo bendito de mi Señor Jesucristo, mi Rey y mi Salvador. Amén. Bueno. Sin tanto preámbulo, creo que ahí está en el volumen. El tema de hoy pues se va enfocado a las fechas que estamos cursando, y es un estudio bonito, como todos los estudios que nos concede nuestro Dios, porque nos ayuda a comprender varias cosas y porque nos permite no solamente afianzar nuestra fe, sino que también nos permite aumentar nuestro conocimiento. Vamos a hablar respecto de la Navidad. Aunque en otros años hemos hablado tentativamente al respecto del nacimiento del Señor Jesucristo, pero vamos a hablar específicamente de lo que es el árbol de Navidad. Ahorita obviamente no nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, vamos a avanzar, y en el siguiente estudio pues vamos a atacarlo más de lleno. Vamos a abrir con el libro de Oseas 4. Cuatro, 6. ¿Quién no quiere leer? Yo. Adelante, por favor. Oseas 4, ¿qué? 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es. ¿Por qué empecé con este texto? Bueno, estoy empezando con este texto porque es una exhortación a que aprendamos, a que llevemos conocimiento, a que no nos dejemos llevar por las multitudes, por lo que hacen las multitudes, lo que hacen las masas. Porque hay que entender que muchas de las cosas que hacemos de forma cotidiana, ¿sí?, las hacemos de forma inconsciente. Las hacemos muchas veces por ignorancia, también las hacemos por costumbre, o simple y sencillamente porque es una tradición. Y aquí, si observamos lo que dice Oseas, es que él nos está exhortando
al conocimiento. Que llevemos conocimiento. Me dirán algunos, bueno, es que también dice el salmista, el mucho conocer provoca dolor. Efectivamente, pero también cómo vas a llevar ese conocimiento, en qué sentido, ¿sí? ¿Con qué fin? Y el fin del conocimiento de nuestro Dios, si lo hemos observado a través de todos esos años que llevamos en el camino, es porque nos libera de muchas cosas, ¿sí? Nos libera de los vicios, nos libera de costumbres y de tradiciones que pueden ser perjudiciales para uno mismo. Entonces, arrancando con este estudio, con este texto, quiero que veamos que lo que vamos a tratar es para que lo llevemos y lo apliquemos día a día. Porque incluso, ¿sí?, lo que dice Oseas lo vamos a apoyar con lo que dice Eclesiastés 5, del 1 al 6. Leo, hermano. Sí, por favor. Dice: guarda tus pies siempre que vayas a la casa de Dios verdadero, y que hayas un acercarse para oír, más bien que para dar un sacrificio como hacen los estúpidos, porque ellos no se dan cuenta de que hacen lo que es malo. No te des prisa respecto a tu boca, y en cuanto a tu corazón, no se apresure a producir una palabra ante el Dios verdadero, porque el Dios verdadero está en los cielos, pero tú estás en la tierra. Por eso deben resultar pocas tus palabras, porque ciertamente viene un sueño a causa de la abundancia de ocupación, y la voz del estúpido a causa de la abundancia de palabras. Siempre que hagas un voto a Dios, no titubees en pagarlo, porque no hay deleite en los estúpidos. Lo que prometes en voto, págalo. Mejor es que no hagas voto que el que hagas voto y no pagues. No permitas que tu boca haga pecar a tu carne. Tampoco digas delante del ángel que fue una equivocación, porque debe indignarse el Dios verdadero a causa de tu voz y tener que destrozar la obra de tus manos. Así es, gracias. Entonces veamos cómo Oseas en el 4:6 nos dice: mi pueblo ciertamente será reducido a silencio porque no hay conocimiento, porque el conocimiento es lo que tú mismo has rechazado. Yo también te rechazaré de servirme como sacerdote, y porque sigues olvidando la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos, aún yo. Entonces, vean cómo Oseas, ¿sí?, hasta parece que es en el mismo libro, ¿verdad?, lo que dice Oseas a lo que dice Eclesiastés. Y luego de Eclesiastés dice: guarda tus pies siempre que vayas a la casa del Dios verdadero, y que haya un acercarse para oír, más bien que para dar un sacrificio, como hacen los estúpidos, porque ellos no se dan cuenta de que hacen lo que es malo. Entonces, vean aquí cómo nuestro Dios repudia, ¿sí?, el que se hagan las cosas simplemente por costumbre, ¿sí? Detesta, ¿sí?, y lo hemos visto en estas fechas y en todas las fechas que se celebran grandes cosas a nivel país o a nivel mundial, que bueno, pues simple y sencillamente las cosas se hacen porque lo hacen los demás, porque ya se hace por costumbre,
porque pues no hay otra cosa interesante que hacer. Bueno, pues vamos a hacer lo que hace el montón, ¿verdad? Y dice, y no te des prisa respecto a tu boca, y en cuanto a tu corazón no se apresura a producir una palabra ante el Dios verdadero, porque el Dios verdadero está en los cielos, pero tú estás en la tierra. O sea, que no se nos olvide. Por eso deben resultar pocas tus palabras. Y si recordamos, ¿sí?, el texto que dice y que habla al respecto sobre las palabras improductivas, las palabras ociosas, ¿sí? Hablar de más, hablar cosas que no producen, hablar algo inútil, es innecesario decirlo. Por eso también cuando dice nuestro Dios que sea tu sí, sí, o que sea tu no, un no, pero jamás estés hablando cosas que no deben ser por llenar huecos o por llenar un espacio de tiempo. Siempre que hagas un voto a Dios, no titubees de pagarlo, porque no hay deleite en los estúpidos. Lo que prometes en voto, págalo. Mejor es que no hagas voto que el que hagas voto y no pagues. ¿Y nosotros qué voto hemos hecho? ¿O qué votos hemos hecho? Por eso es muy importante también cuidar el que nosotros, al hacer un pacto con nuestro Dios, ese pacto lo cuidemos ante todo. No permitas que tu boca haga pecar a tu carne. Tampoco digas delante del ángel que fue una equivocación. ¿Por qué debe indignarse el Dios verdadero a causa de tu voz y tener que destrozar la obra de tus manos? ¿Sí? No se vale decir que no sabíamos. ¿Sí? No hay justificación en decir, es que estaba emocionalmente mal. ¿Sí? O es que estaba alcoholizado y por eso cometí ese error. ¿Sí? O, por ejemplo, el accidente que vimos en esa semana de aquel que atropelló el tamalero, porque estaba alcoholizado. ¿Qué justificación tiene el haber atropellado y matado el automóvil al tamalero? No hay justificación, lo mató. Adelante, Berito. Hola, hermano Pablo, hola a todos, buenas noches de nuevo. Bueno, yo pienso que los árboles de Navidad en sí no son buenos, o sea, se ven bonitos, pero pues no nos producen, o sea, malestar, sí, porque como que, o sea, es un pino, o sea, y el pino pues nada más se da en el norte, o sea, por ejemplo, en el sur, no sé si en Veracruz o en México, o sea, nieve, o sea, eso nada más para los lugares del Polo Norte, o sea, y por ejemplo aquí como es desierto y el norte, así lo usa la gente, pero pues no es mi costumbre hacerlo porque yo nací cristiana, o sea, desde bebé soy cristiana, y no los he visto en mi casa, entonces yo no tengo esa oportunidad de hacerlos o de querer convivir con un pino en mi cuarto o en la sala, o sea, convivir con un pino no me da miedo ni temor, simplemente es algo que se da en el Polo Norte nada más y ya el Polo Norte ya se está extinguiendo, o sea, pues los pinos también van a extinguirse algún día, eso pienso. Gracias, pero entonces de hecho para allá vamos, también vamos a ver la parte histórica, el antecedente, ¿sí?, del tema del árbol de Navidad. Ahorita estamos con la inducción de la exhortación de nuestro Dios hacia las costumbres de los demás. Y entonces, cierto es, y de eso debemos estar atentos, de que todo lo que nos rodea, ¿sí?, a donde volteemos, gracias a la mercadotecnia, todo ha crecido de tal modo que es prácticamente difícil hacernos a un lado de todo eso. Y eso se los menciono porque en la semana me tocó ver un estado de una familiar en su congregación. En el salón de estudio tienen un árbol de Navidad. Ok, no es ni para enojarse, ni para espantarse, ni para enojarse, pues. Pero hay que entender
qué es lo que nos está enseñando nuestro Dios y qué es lo que nos está exhortando, ¿sí? Qué es lo que sí debemos hacer, ¿sí?, para con nosotros y para con el prójimo, y qué cosas no. Diremos nosotros, bueno, es que un arbolito no tiene nada de malo en la sala, se ve bonito, ¿sí?, nos da el espíritu navideño, adorna la casa, ¿sí? Y podemos empezar a sacar una serie de justificaciones, que por eso cuando mencionamos, bueno, es que hay cosas que a lo mejor no son malas efectivamente, y recordemos que dice el apóstol Pablo, todo nos es lícito, ¿sí? Todo nos es lícito hacerlo, pero no todo conviene hacerlo. Ahora, bueno, dirán, bueno, es que te estás poniendo en un plan melodramático con un arbolito que está adornando. Hay que entender que los seres humanos, todo lo que hacemos, o la mayoría de las cosas que hacemos, repito, son por costumbre, pero también, ¿qué es lo que representa ese arbolito? ¿Qué significa? ¿De dónde viene la costumbre? ¿Sí? ¿Es una costumbre mexica? Definitivamente no lo es. Es una costumbre judía, que es de donde nosotros tomamos el cristianismo, pues tampoco lo es. ¿De dónde viene esto? Lo vamos a ver más adelante. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él lo que nos vino a enseñar es la parte de la bondad y de las buenas obras. Y nos dijo, veamos lo que dice en Juan 8, 31 al 35. Hermano. Dame una pausita, déjame repetir esta parte de Eclesiastés 5:1. Guarda tus pies siempre que vayas a la casa del Dios verdadero, y que haya un acercarse para oír, más que para dar un sacrificio, como hacen los estúpidos, porque ellos no se dan cuenta de que hacen lo que es malo. ¿Sí? Siempre pongamos atención para aprender, porque a fin de cuentas el sacrificio, pues no te va a servir de mucho. Si tú sigues haciendo cosas inadecuadas, el sacrificio no te sirve de nada. Ahora sí, léelo, hermano, por favor. Gracias. De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ellos le respondieron: somos prole de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les contestó: muy verdaderamente les digo, todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. Además, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece en la casa para siempre. Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ahí. ¿Y qué podemos entender de las palabras del Señor Jesucristo? Cuando nos dice, conocerán la verdad y la verdad les libertará. La verdad les hará libre. ¿Libres de qué? Pues de las tradiciones, de todo lo que es pecado que Él nos da a conocer, la verdad. Ahí mismo nos dice, libres del pecado. Por eso cuando le dicen, bueno, nosotros somos descendientes de, ¿cómo vamos a ser esclavos? Son esclavos del pecado. Y recordemos, ¿sí? Ahora sí que refrescando la memoria, ¿quién me puede decir qué significa la palabra pecado? Y ya lo hemos visto en varios estudios. Lo que
o lo que significa la palabra pecado. Pueden abrir su Google y ver. Como dice el apóstol, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso no de. Y así en castellano común y corriente a la mexicana, ¿qué significaría pecado? Bueno, vamos a recordar que la palabra pecado es toda cosa que se aparta de lo que es recto y o de lo que es justo, o es la falta a lo que es debido. Adelante, Samuel, podría ser Polita o Ricardo. Bueno, yo tengo entendido que pecado es infringir la ley. Cualquier ley, ¿no? Estás pecando porque estás haciendo lo contrario. Así como he entendido yo el pecado, ¿no? Es un error. Sí, o sea, efectivamente las leyes se establecieron para poder delimitar o unificar un criterio de lo que es correcto o de lo que es incorrecto, como que es el punto medio para que todos podamos convivir. Entonces, cuando tú cometes un pecado, ¿sí?, o cometes un error, es porque estás violando o infringiendo algún lineamiento, ¿sí? Entonces, el pecado básicamente es un error. Tú estás cocinando y estás bien metida haciendo el arroz ahí en tu cocina, y no te fijas y estiras la mano y en lugar de agarrar el bote de la sal, agarras el bote del bicarbonato y no te fijas y lo haces. ¿Sí? Terminas de preparar el arroz. ¿Cómo te quedó ese arroz? Pues ya te quedó mal. ¿Sí? Cometiste el pecado de ponerle bicarbonato en lugar de sal. ¿Ya lo echaste a perder? Cometiste el error. Eso significa pecado, error. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos sin duda cometemos errores. ¿Sí? Todos sin duda cometemos pecados. Pero hay ciertos errores que solamente son para ti y solamente te los quedas tú, y otros errores que pueden dañar y lastimar a terceros. Como el del arroz. ¿Como el de qué? Como el del arroz. Como el del arroz. ¿Sí? Entonces, Echaste a perder el arroz. exactamente. Entonces, veamos que muchas de las costumbres y tradiciones que nos rodean son de origen pagano. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra pagano? Ahí tuvieron que anotar qué significa. Ahora vemos qué significa la palabra pagano. Adelante, Jaime. No, siempre no. Ah, bueno. Ok, entonces, pagano significa que adora a dioses. ¿Sí? Que de la perspectiva de las religiones abrahámicas, ¿sí?, esto está fuera de los estatutos y de las leyes y reglamentos y lineamientos que se vienen trayendo desde el patriarca Abraham. ¿Sí? Y las religiones abrahámicas las consideran como idolatría, como algo pagano. Pagano significa que está hecho de, para y tributo para otros dioses y no solamente para esa única deidad que se reconoce desde el patriarca Abraham. Y aquí hay otra pregunta para ustedes, y esta sí la deben de saber. ¿Cuáles son las corrientes religiosas derivadas de Abraham? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Ay, tú ya te lo sabías, pero más. Ok, efectivamente,
Estas son religiones abrahámicas, ¿sí? Y si observan, las tres religiones compartimos prácticamente todo, como la adoración y creencia a una sola deidad, el tema de consumir alimentos que le hacen daño al cuerpo y hacer ciertas prácticas que dañan el cuerpo y dañan a la sociedad. Y efectivamente es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ahora bien, ya de aquí, ya que les di el antecedente de lo que dice Oseas, de lo que dice el Eclesiastés, la exhortación al conocimiento, ya vamos a poder pasar, ¿sí?, a lo que, bueno, ya entendiendo lo que son costumbres paganas. Costumbres paganas es todo lo que se hace en nombre de los dioses. Vamos a entrar ya en tema de lo que es la Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? Nacimientos, hermano. Ok, así es. Proviene del latín, ¿sí? Del latín natividad o nativitas, ¿sí? Por ahí hay una estación del metro que se llama Nativitas. Bueno, nativitas significa nacimiento en castellano. Entonces, cuando hablan de la Navidad, ¿sí?, y está por ahí muy pegajosa la canción de Navidad, Navidad, muy buena, significa nacimiento, 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 recordando el nacimiento. Y aquí hay una fecha que se le ha establecido a la Navidad, que es el 25 de diciembre. ¿De dónde se origina esa fecha? ¿Cómo llegamos a esta fecha? O mejor dicho, ¿cómo es que nos dijeron que podemos llegar a esta fecha y celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo? Escuché una campanita, ok. Entonces, para poder encontrar una fecha, ¿sí?, tenemos que, pues, ahora sí que darnos un clavado en la escritura y leer y buscar, y vamos a encontrar una fecha. Y me dirán, ¿y si aparece esa fecha? Pues vamos a ver qué nos dice Mateo 1, 16 al 21. Leo, hermano. Por favor. Mateo 1, 16 al 21. Al 21, ajá. Jacob llegó a ser padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien se llama Cristo. Todas las generaciones, pues, desde Abraham hasta David, fueron 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. Pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Durante el tiempo en que su madre María estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por Espíritu Santo antes que se uniera. Sin embargo, José, su esposo, porque era justo y no quería hacer de ella un espectáculo público, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente. Pero después de haber reflexionado acerca de estas cosas, mire, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa, porque lo que ha sido engendrado en ella es por Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tiene que ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es, gracias, hermana. Y si seguimos leyendo todo el capítulo primero de Mateo, vamos a encontrar que no hay una fecha.
no hay una fecha. No nos dice si es un Tammuz, si es un Nisan, no, jamás nos da una fecha como tal. ¿Sí? De hecho, hace rato, bueno, ahorita investiguen en sus celulares y me dicen cuál es la temperatura actual de, ahorita en este momento, cuál es la temperatura de Belén, de Jerusalén y de Palestina. ¿Cuál es? A ver. A 9 grados. 9 grados. Aguas porque hay otra Belén que es Brasil y esa está a 26. Ah, no, ahí nos ponemos a bailar samba. Ok. Bueno, ok, por el momento lo dejamos aquí, pero es para reflexionar que en estas fechas, a no ser que la paja sea muy calientita y que ellos hubieran llevado sus frazadas muy calientitas de algodón y de lana, pero si un bebé nace por esas fechas en la calle, no sé cómo le vaya a la mamá y al bebé, pero bueno, eso es un tema de análisis. Por el momento nos despedimos y seguimos en el siguiente estudio para seguir analizando esta parte y ya entero de